Entonces, nos compete ahora trabajar lo que se refiere al movimiento armónico simple, que de ahora en adelante vamos a conocer con esta sigla MAS o más. Entonces, antes de trabajar ese movimiento, ¿verdad? Es indispensable que definamos lo que es un movimiento periódico. Eso vamos a comenzar por ahí. Entonces, un movimiento periódico, como aquí lo dice, es aquel que un cuerpo se mueve de un lado a otro en una trayectoria fija, regresando a cada posición y velocidad después de un intervalo de tiempo definido. Ese es el movimiento de va y viene, como por ejemplo aquí tenemos un resorte, ¿verdad? Este es su punto de equilibrio. Si tú lo alas con una fuerza hacia acá, hacia la derecha, una flecha azul, él se estira, pero si lo suelta inmediatamente una fuerza restauradora hace que se comprima y empieza el va y viene entre dos puntos fijos. Más adelante trabajaremos un poco más esta parte. Y aquí la niña en un columpio, mire que ella siempre va, bueno, aquí hacen un ejemplo, que pasa la línea de cero, sería el punto de equilibrio, el punto menos 1 y 1, entonces ya va desde menos 1 hasta vuelve hasta 1, vuelve, pasa por 0 y pasa hasta menos 1, va y viene, va y viene. Eso es lo que es un movimiento periódico. Pero nosotros nos vamos a, hay muchos movimientos periódicos, hay diferentes tipos de movimientos periódicos, pero nosotros nos vamos a basar precisamente en el armónico simple. Entonces veamos. ¿Qué es el movimiento armónico simple? Dice que es un tipo de movimiento vibratorio oscilatorio, ¿verdad? Es decir, que el desplazamiento de una partícula entre dos extremos de forma repetitiva, siguiendo alguna ley periódica, causado por la proyección del MCU en una línea recta. Recuerde que el MCU es el movimiento circular uniforme. Miremos la gráfica. En la gráfica tenemos esta partícula de color verde que está dando vueltas en este círculo, ¿verdad? Al dar vueltas en este círculo, la sombra, que es esta que está aquí, que dice móvil, ¿verdad? Va desde este punto, que llamamos menos A, hasta este otro punto, que vamos a llamar A. Entonces, cuando va por aquí, va por aquí. Si vamos a llamar a este punto, vamos a llamarlo 1. Cuando la partícula verde va por el punto 1, la bolita verde, la sombra, va por aquí. Vamos a llamar a este punto, vamos a llamarlo punto 2. Cuando va por el punto 2, va exactamente aquí. Ustedes aquí llaman PE, ese PE llamado punto de equilibrio. Cuando la esferita sigue dando la vuelta y va por el punto 3, ya se encuentra en el otro extremo. Mire que se va caminando para acá. Va caminando para acá, se da la vuelta, otra vez llega acá. Cuando va por el punto 4, otra vez pasa por el punto de equilibrio y otra vez sigue dando vuelta y esta sombra sigue de aquí hasta aquí, de aquí hasta acá. Eso es lo que es un movimiento armónico simple. También se define como un movimiento periódico en ausencia de rozamiento. Ojo, esto es muy importante. Ausencia de rozamiento, producido por una fuerza de restitución que es directamente proporcional al desplazamiento, ojo, directamente proporcional, y aplicada en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Entonces, esto más adelante tiene mucho que ver con el movimiento de los resortes. Entonces, vamos a ir por partes. ¿Listo? Entonces queda claro que este movimiento que nosotros vamos a trabajar es la proyección de este circular uniforme que ya ustedes verán en el curso del año anterior. Sigamos. ¿Cuáles son los términos del movimiento armónico simple? Todo movimiento armónico simple hay términos básicos. Entonces vamos a ir mirando uno por uno. Tenemos la oscilación completa. Mire que aquí les muestro este GIF, ¿verdad? Donde muestra exactamente lo que estábamos diciendo hace un momento. Mientras esta partícula da vuelta, mire que esta va entre menos A y A, menos A y A, y siempre pasa por el punto cero. Es una oscilación completa. Es el movimiento de un extremo al otro de la trayectoria y regreso hasta el punto de partida. Entonces, es decir, va y viene, va y viene. Entonces, eso es una oscilación. Entonces, por ejemplo, va de menos A hasta A y de A hasta menos A. O sea, va y viene es una oscilación completa. En el movimiento circular se hablaban de vueltas o revoluciones. Acá se habla de oscilación. Muy bien. Segundo término es el periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo que vamos a simbolizar con la letra T mayúscula, igual como se simbolizó en el circular uniforme. Es el tiempo que tarda la partícula en dar una oscilación completa. O sea, el tiempo que tarda en ir y venir se le llama periodo.
¿Cómo se define o qué fórmula inicial tiene? El tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Entonces usted puede decir también que puede encontrar el periodo de un cuerpo diciendo pues, que si le dicen, bueno, este cuerpo realiza 8 oscilaciones en 20 segundos. Entonces usted divide esos 20 segundos entre 8 y ahí le va a dar el periodo de oscilación. Otro término, la frecuencia. La frecuencia es completamente inverso a lo que es el periodo. La frecuencia es el número de oscilaciones realizadas por la partícula en la unidad de tiempo. O sea, mira que es el término opuesto. Y aquí te lo digo. Frecuencia es n sobre t, número de oscilaciones en un tiempo determinado. O es el inverso del periodo. Estas dos fórmulas son inversas, miren. Entonces de aquí podemos sacar una primera conclusión. 1. La frecuencia es el inverso del periodo. Y 2. El periodo es el inverso de la frecuencia. Usted acá también puede decir que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Se puede tener las dos cosas. ¿Listo? Entonces queda claro que es la oscilación, el movimiento de va y viene, el periodo es el tiempo que tarda en dar una de esas oscilaciones completas y la frecuencia es qué tantas oscilaciones da en un tiempo determinado. Esos son los tres primeros conceptos. Tenemos ahora el concepto de elongación. El concepto de elongación que vamos a simbolizar con la letra X minúscula. Es la distancia que separa la partícula de su posición de equilibrio. Entonces, la posición de equilibrio es este cero. Entonces, cuando me hablan de elongación es, por ejemplo, la distancia de aquí hasta, por ejemplo, hasta aquí. Esa distancia de aquí hasta aquí llamamos X. Se va a llamar elongación. O hacia acá. Puede estar hacia la derecha o hacia la izquierda del punto de equilibrio. Esa es la elongación. Más adelante vamos a trabajar con ella también. Otro término es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la máxima elongación posible y es igual a la distancia entre el punto de equilibrio y uno de los puntos extremos o de retorno. Entonces, mire que aquí ya la simbolizamos. O sea, la distancia que hay desde este punto de equilibrio hasta este extremo es la amplitud, que coincide con el radio de la circunferencia en el circular uniforme. Esto es un radio. Y este radio es la distancia de este centro hasta este punto. Esa es la amplitud. ¿Verdad? Entonces, teniendo el radio de vueltas del circular uniforme, puedo obtener inmediatamente la amplitud de movimiento del armónico simple. Ese sería el quinto término. Bueno, vamos ahora a las ecuaciones. Ya teniendo claro todos los conceptos, vamos a ver qué ecuaciones maneja el armónico simple. La primera es la ecuación de la elongación. Yo les decía que íbamos a trabajar con ella, ¿verdad? Recuerde que esta elongación la vamos a simbolizar con la letra X minúscula. Aquí está. Entonces consideremos que en un tiempo t la partícula Q, o sea esta partícula, se encuentra en la posición indicada y su proyección P, que es esta que está aquí abajo, vamos a ponerla aquí, P, es sobre el eje horizontal en el punto dado. Entonces va dando vueltas, así dando vueltas, la partícula Q va por ahí, la sombra va por aquí, recuerden que este sería el punto de equilibrio, aquí se forma un triángulo rectángulo. Este es el ángulo que barre, este es el ángulo barrido de este arco que ya ha recorrido la partícula Q. Pero a nosotros nos interesa encontrar este pedazo de aquí hasta aquí, que aquí aparece este componente, ya veremos de dónde sale. Entonces, aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Esta vendría siendo la elongación X. Esta vendría siendo el radio, que vendría siendo la misma amplitud del sistema. ¿Verdad? Entonces, mire lo que sucede. El ángulo barrido por el radio es recto. Ya lo habíamos dicho. ¿Verdad? Entonces, si aplicamos las razones trigonométricas, coseno de teta es X sobre R. O sea, cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sería el radio. De aquí despejamos a X, que es la que nos interesa. Este radio que está dividiendo, inmediatamente me lo llevo para acá a multiplicar y me quedaría así. ¿Verdad? Pero el ángulo θ, mire cómo se define. Pero como velocidad angular, esto ya se definió en un curso anterior de física, como velocidad angular. W es el ángulo barrido en un tiempo determinado. ¿Verdad? Como estamos hablando de un tiempo t, entonces θ sobre t. Despejamos θ. Este tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar. Y me queda de esta manera, que el ángulo barrido es velocidad angular W por t.
Si yo reemplazo eso en mi ecuación, ¿verdad? Y al considerar el eje horizontal, vemos que R es la máxima elongación, ¿verdad? Mire que R, ya habíamos dicho que este radio coincide con la amplitud del movimiento. Obtenemos esta ecuación. X igual a A coseno de teta, pero teta es WT y el radio es la misma amplitud. Entonces, esta es la fórmula que vas a tener para la elongación en el armónico simple. Elongación igual a amplitud por coseno de WT, donde esta W es la velocidad angular y este T es el tiempo que ha transcurrido. Recuerde que esa W también fue definida en el circular uniforme como 2pi sobre periodo. Es una fórmula que ya tiene de un curso anterior. Y entonces, continuamos. Queda claro entonces la primera ecuación. Vamos a la segunda. La segunda es la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad dice que la velocidad de la partícula es la componente de la velocidad tangencial. Vemos acá el dibujo. Tenemos la misma partícula Q, ¿verdad? La partícula va por aquí. En este punto lleva esta velocidad, que es la conocida en el circular uniforme como la velocidad tangencial. Entonces, esta velocidad tangencial tiene una proyección, que es este que está aquí, es la que a nosotros nos interesa. Forma un ángulo, entonces este triángulo que está aquí abajo es este mismo triángulo que está aquí arriba, ¿verdad? Solo que esta componente, la componente horizontal de la velocidad tangencial, es la que a nosotros nos va a interesar para el ejercicio. Mire que va en sentido contrario, va para acá. Entonces, si a nosotros aplicamos las razones trigonométricas, ya nos interesa este cateto que está aquí, ¿verdad? Entonces, seno de teta es cateto opuesto, que sería B, que está aquí. Este es BY, prácticamente, velocidad vertical, sobre velocidad tangencial, que sería la hipotenusa. Entonces, de aquí despejamos esta B, que es la que nos interesa, ¿verdad? Por lo tanto, este menos, porque aparece. Este menos aparece porque va en sentido contrario. Mire, va hacia la izquierda. Por eso aparece el menos. Entonces me queda como velocidad tangencial por seno de teta, porque esta velocidad tangencial que está dividiendo la paso a multiplicar. Ahí tenemos el concepto de velocidad, pero ya definimos en movimiento circular uniforme, se definió que velocidad tangencial es velocidad angular por radio. Una de las tantas fórmulas, porque tiene varias definiciones de velocidad tangencial. Pero como ya habíamos dicho que este radio es la misma amplitud del movimiento, vamos a tener que velocidad tangencial es W por A. Si nos llevamos esta fórmula a esta que está aquí arriba, ¿verdad? Obtenemos esta ecuación. Esta va a ser la ecuación que nos rige la velocidad en el movimiento armónico simple, que es menos W por A seno de WT. Esta W y esta W son velocidades angulares. Tengan mucho cuidado en estos cálculos, porque esto aquí adentro es un ángulo, entonces esto no lo puedes trabajar por separado. Si usted quiere, le agrega un paréntesis aquí, WT. Es importantísimo esto. De esta gráfica que podemos mirar, se puede concluir lo siguiente, que en un movimiento armónico simple, mire lo que está resaltado en rojo. La velocidad es máxima en los puntos de equilibrio y es cero en los puntos extremos o de retorno. Y esa velocidad máxima está dada por esto. Mire ¿qué quiere decir eso? Que cuando el cuerpo pasa por aquí, por el punto de equilibrio, su velocidad va a ser máxima. Pero cuando está en los puntos extremos, la velocidad es cero. ¿Por qué es cero? Mira que en los puntos extremos, esta velocidad tangencial es completamente vertical. Y en este otro punto extremo, esta velocidad es completamente vertical también. Entonces sus componentes no tiene componente en este eje horizontal y se vuelve cero. Entonces esa es una de las explicaciones. Y su fórmula es esta, W por A. Entonces que no se le olvide esta parte. En todo movimiento armónico simple, la velocidad es máxima en el punto de equilibrio
y es 0 en los puntos extremos. Entonces aquí llega a 0 y vuelve, se devuelve, aquí se vuelve máxima, llega a este punto, se vuelve 0 y otra vez se devuelve. Eso es importante que se recuerde. De ahí el título. Muy bien, entonces queda clara velocidad del cuerpo y velocidad máxima. Vamos a la siguiente. La siguiente es la ecuación de la aceleración. Entonces en la aceleración dice que se experimenta la partícula Q igualmente. Recuerde que en todo movimiento circular uniforme la aceleración va dirigida hacia el centro, que es llamada aceleración centrípeta, ¿verdad? Y que aquí dice, por esta razón se llama aceleración centrípeta, es la encargada de variar la dirección de la velocidad tangencial. A medida que este cuerpo avanza, recuerde que esto va, si tiene una velocidad tangencial, va así, aquí va así. Recuerde que el hecho de que diga tangencial significa que toca a la circunferencia en un solo punto. Este es el vector que estoy dibujando, es el vector velocidad. Esto usted lo debió ver en el curso anterior de física. Entonces hacemos lo mismo, la misma componente para la aceleración y tenemos que otra vez coseno, porque es cateto adyacente. Menos A sobre AC. Recuerde que AC es la aceleración centrípeta, a nosotros nos interesa esto. Otra vez el menos porque también va en sentido contrario. Entonces nos quedaría de esta forma. Pero entonces falta definir o recordar aceleración centrípeta. Mírela, se definió como W cuadrado por X, o lo que es velocidad angular al cuadrado por la elongación. Entonces, si nosotros nos llevamos esto aquí, obtenemos esta ecuación. La aceleración es igual a menos W cuadrado por A coseno de WT. Entonces, esa es la definición que tiene la aceleración en el armónico simple. Pero es importante, así como vimos que la velocidad es máxima en el punto de equilibrio y 0 en los puntos extremos, la aceleración también tiene un aspecto importante. Miren, es totalmente lo contrario. La aceleración en los puntos extremos o de retorno, la aceleración es máxima, mientras que en el punto de equilibrio es 0. Entonces, es totalmente lo contrario a la velocidad. La velocidad es máxima en el punto de equilibrio, 0 en los extremos. La aceleración es 0 máxima en los extremos, 0 en el punto de equilibrio. Y se define como W cuadrado por A. Esos son los dos aspectos importantes que hay que recordar de velocidad y aceleración en el armónico simple, que va a ser de mucha ayuda en los ejemplos de aplicación. ¿Correcto? Entonces esas son las tres ecuaciones que se van a manejar: la ecuación de elongación, la ecuación de velocidad y la ecuación de aceleración. ¿Listo? Y finalmente vamos a concluir esta primera parte con las gráficas. ¿Cómo son las gráficas del armónico simple? Mire que las tres ecuaciones se derivan de razones trigonométricas como seno y coseno. La elongación trabaja con coseno, la velocidad trabaja con seno y la aceleración vuelve y trabaja con coseno. Lo que quiere decir que al momento de graficar esas tres funciones te van a dar muy parecidas a las funciones trigonométricas o a sus gráficas. Miremosla. Esta es la de posición, o sea que esta es la de X, de que es exactamente igual a una función cosenoidal. La función velocidad, mire que es senoidal, pero comienza hacia abajo. ¿Por qué? Porque recuerde que es el signo menos, ¿no? Parece como menos. Lo mismo que la aceleración, como es con menos, máxima en el punto de equilibrio. Aquí es 0, máxima en el punto, en los puntos de equilibrio, y aquí va, y arranca. ¿Cuándo da la oscilación completa? Mira, en un periodo T. Mire, toda la curva. Ahí hay una oscilación completa. Lo mismo acá. La curva que genera hasta el tiempo T, una oscilación completa. Toda esta curva que genera hasta este punto T, que es un periodo. Aquí va la mitad del periodo, va a la mitad de la oscilación. Aquí va la mitad del periodo, va la mitad de la oscilación. Aquí va la mitad del periodo y va la mitad de la oscilación. Y así sucesivamente. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que tiene que ver con el armónico simple, con la primera parte del armónico simple.
Entonces, más adelante veremos unas aplicaciones de esas ecuaciones.